Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a continuar con el tema de la relación jurídico-tributaria. Lo último que vimos el día anterior fue lo referente a las características. Hoy vamos a ver los elementos de esta relación. El primero es el elemento personal. Aquí nos toca referirnos al sujeto activo y al sujeto pasivo. Se entiende por el sujeto activo al Estado, al ente central o a cualquier otra de las instituciones centralizadas o descentralizadas que el Estado tiene y que han sido autorizadas legalmente para la recaudación de impuestos, para su fiscalización, para su administración. Entonces, no necesariamente el ente central, a través de un órgano centralizado, como en este caso sería el Ministerio de Finanzas Públicas, con este Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, que es el único impuesto que no fue trasladado a la SAT, y ya les conté las razones. El mayor sujeto activo que nosotros tenemos en nuestra legislación es la SAT. Es la responsable de la administración, recaudación, fiscalización, control de la mayor parte de los impuestos existentes en el país. Son 3 o 4 los impuestos que no controla la SAT. Pero vuelvo a insistir, para ser sujeto activo debe estar regulado en la ley para poder tener esa facultad de administrar un impuesto. Mientras que el sujeto pasivo es aquel sujeto que se identifica con el destinatario legal tributario, o sea, el que la ley señala como obligado al pago. Y ya explicamos lo referente al impuesto directo e indirecto, y sabemos cómo es que funcionan cada uno de estos impuestos. Y en los dos casos, la ley señala a un destinatario legal tributario, o sea, el responsable del pago al sujeto activo. No importa que el impuesto sea indirecto y que el sujeto pasivo tenga la facultad para trasladarlo a terceros, a los consumidores, y en ese caso, pues no perdió su dinero, el que la ley señaló como obligado al pago, porque lo recuperó al vender sus productos. Pero así es como funciona el impuesto indirecto. Lo importante es que el sujeto pasivo se identifica con el destinatario legal tributario. Y por eso se habla en la doctrina de 3 categorías de sujetos pasivos: el contribuyente. El contribuyente es el clásico destinatario legal tributario, tanto en los impuestos directos como indirectos. ¿Por qué? Porque es el que la ley señala como obligado al pago. Es un nombre común, convencional. Aun cuando se hagan clasificaciones del sujeto pasivo, la gente siempre va a decir es el contribuyente. Pero es necesario que nosotros entendamos que dentro de los sujetos pasivos el contribuyente es uno más. En esta clasificación que vamos a dar ahorita doctrinaria, pues solo se mencionan 3 sujetos pasivos. Pero ustedes tienen la responsabilidad para el examen de leer del artículo 17 al artículo 29, al artículo 29, que es donde está
señalado el sujeto pasivo conforme a nuestra legislación, o sea, en el Código Tributario. Y ahí van a encontrar ustedes una gama, una variedad de sujetos pasivos, pero haciendo una clasificación de los responsables por deuda propia y por deuda ajena. Léanlo, el próximo miércoles yo me voy a referir un poco a esta parte de nuestra legislación. Por hoy vamos a dar solo la cuestión doctrinaria de los elementos personales. Entonces entendemos que el elemento personal siempre va a ser el destinatario legal tributario, el que la ley señala como mandato a ser el responsable del cumplimiento de la obligación. Y esto lo identifica en el artículo 21 del Código Tributario. Luego viene el responsable solidario. El responsable solidario es un sujeto pasivo que no viene a sustituir al obligado principal, o sea, al contribuyente, sino que viene a colocarse a la par de él, a asumir las mismas responsabilidades del cumplimiento de la obligación tributaria. O sea, el que cumple con el hecho generador es el contribuyente, pero el responsable solidario se coloca a la par de él asumiendo también las responsabilidades, o sea, también tiene ese vínculo con el sujeto activo, y eso por mandato legal. Los responsables solidarios en el Código Tributario no se denominan como tales. El Código Tributario los identifica como los responsables por representación. Pero ¿quiénes son los más comunes responsables solidarios? Pues los padres. Los padres de menores que tienen capacidad contributiva. Eso no va a suceder con los padres que no tienen capacidad, que su economía no es más que los ingresos de salario para sobrevivir. No hay inmuebles, no hay bienes muebles como vehículos, como motocicletas, que es lo más común, a no ser que viniera una donación de un familiar para uno de los menores hijos. En ese momento ese menor hijo ya tiene capacidad contributiva por el hecho de la donación de un inmueble o un vehículo. Entonces serán los padres, los responsables solidarios, por mandato legal, los que asumen la responsabilidad del pago del impuesto. Y fíjense ustedes que en el YUSI tal vez se dieron cuenta cuando leyeron que en el artículo 9 sí habla de responsables solidarios y menciona ahí cuatro calidades. ¿Y cómo es que la doctrina coincide con el impuesto, con la ley del impuesto único sobre inmuebles, pero no coincide con el Código Tributario? A pesar de que esta ley del YUSI es una ley que está toda cruzada, no tiene los elementos de la relación jurídico-tributaria en orden. Y ya lo vamos a ver cuando resolvamos el laboratorio. Entonces, el responsable y solidario podemos encontrar también los que dice el artículo 9 de la ley del YUSI, los padres, los representantes legales de sociedades, un gerente general es el responsable ante la administración tributaria del pago de los impuestos. O sea, está la persona jurídica, que es la obligada, pero esta se manifiesta a través de un representante legal. También tenemos a los mandatarios. Nosotros como profesionales del derecho, generalmente nos otorgan mandatos.
Pero si es un mandato especial judicial con representación, no hay problema. Es para actuar en juicios o cuestiones administrativas. Pero cuando el mandato implica, además de esto, o solo lo que les voy a mencionar, ahí sí ya hay responsabilidades. Adquiere uno la calidad de responsable solidario cuando se manejan bienes, cuando se maneja dinero. Como un ejemplo sencillo. Don Federico Cienfuegos tiene 5 inmuebles, están en arrendamiento, y él, por motivos de una operación, va a estar un año fuera del país, y entonces le otorga un mandato a usted como abogado, y dentro de las especificaciones están que es el responsable del cobro de las rentas, de extender las facturas, desde luego el nombre de él, y todo lo que conlleva la existencia de los arrendamientos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando pagan la renta? Tiene que extender la factura. Si no la extienden, pues van a haber un momento dado una fiscalización, va a haber una demanda. Y la demanda, como no está el propietario de los inmuebles, va a ir dirigida al responsable solidario. Porque de acuerdo a la ley, tiene responsabilidad desde el momento que aceptó el cumplir con la administración de esos bienes que ya implican tráfico de dinero, ya implican capacidad contributiva. No es solo cuídemelos, páseles dando un vistazo. No, va a manejar dinero. Tendrá que pagar el impuesto sobre la renta. Va a ser el responsable. Tal vez no lo va a hacer él, pero sí controlar que la haga el contador. Pero él la puede firmar. Y esa firma implica responsabilidad. Y la puede firmar porque es mandatario. Le otorgaron el mandato. La otra figura que podemos hablar, que dice la doctrina, es el sustituto. Yo les estoy mencionando la doctrina de Sergio de la Garza. Sergio de la Garza, al mencionar al sustituto, lo que nos dice es que es un sujeto pasivo que viene a desplazar al contribuyente, no a ponerse al lado, para que los dos tengan que cumplir con las obligaciones, no. Viene a desplazar al verdadero destinatario legal tributario, al contribuyente, y viene a asumir él las responsabilidades en el pago del impuesto. O sea, lo reemplaza. Y el vínculo jurídico se da ya únicamente entre el sujeto activo y este sustituto. Yo en Guatemala solo conozco un caso de sustituto, y ese lo encontramos en las compraventas FHA. Me imagino que muchos de ustedes no conocen de esa compraventa porque generalmente no la explican. Hay una ley que creó el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. Fue creado este instituto hace más de 50 años. Yo diría que unos 60 años ya. Y surgió ante la necesidad de vivienda, algo que siempre ha existido. Y se suponía que mediante este sistema se iban a proveer de mucha vivienda a la clase media.
las casas de Tikal, Ciudad de Plata, Centroamérica, que son colonias de las antiguas, todas se compraron con el sistema del FHA. La forma como funciona es que en la escritura comparece un banco, un vendedor de un inmueble, un comprador de un inmueble. Pero previo a eso, de la escritura, el instituto recibe la solicitud del comprador y presenta toda su documentación, y entonces no son los analistas del banco, sino los analistas del instituto los que determinan si es un sujeto de crédito, o sea, si tiene capacidad de pago. Aprobado por el FHA, entonces ya se traslada al banco. Y entonces en la escritura, lo primero que se da dentro del contenido de la escritura es una compraventa, donde doña Juana le vende a doña María un inmueble en 350,000 quetzales. Doña María no tiene dinero para pagar esa suma. Entonces el banco comparece pagándole al vendedor los 350,000 quetzales. Y ya, doña María como compradora, que ya aceptó la compra-venta, entonces otorga una garantía, otorga el inmueble como garantía hipotecaria a favor del banco. Desde luego son escrituras largas, pero esa es la síntesis. La forma de pago, hace 20 años que era lo más común, no sé si actualmente sigue siendo. Decía que se obligaba a pagar 240 cuotas vencidas, niveladas y consecutivas por la suma de tanto. Y entonces esa cuota mensual incorporaba el valor del capital, los intereses, el seguro sobre el inmueble, la comisión del FHA y el YUSI, ya sobre el nuevo valor. Entonces, el que estaba comprando el inmueble le pagaba al banco, y durante esos 20 años no tenía nada que ver con el DICABI en aquel tiempo, ahora con la municipalidad, catastro municipal. O sea, el banco vino a sustituir al destinatario legal tributario mediante una escritura. Y generalmente los bancos abrían su matrícula donde llevaban todos los complejos estos de colonia, los identificaban por proyectos, Ciudad de Plata 1, 2, y ahí quedaban todos los inmuebles, las direcciones. Y el banco llevaba su control de pagar trimestralmente, al vencimiento de cada trimestre. Y ustedes estarán preguntando, ¿y qué pasa con aquellos deudores morosos? ¿Qué pasa con los que solo pagaron 6 meses y de ahí ya no pagaron? Pues como el banco asumió la responsabilidad, pues el banco sigue pagando el impuesto. O sea que el banco lo pierde. No. El banco, transcurrido determinado tiempo, va a ejecutar la garantía. Y cuando pasa todo el proceso de ejecución, pues presenta su liquidación. Y en la liquidación va el capital, los intereses por mora, el seguro, la comisión del FHA y el monto del impuesto pagado durante todo el tiempo que no lo pagó, ya no lo pagó el cliente, el comprador. Y al final del proceso le adjudican al banco el inmueble. El banco entra a sus activos y posteriormente lo pone a la venta. El banco recuperó todo, los bancos no pierden. Y entonces como sustituto actuó el banco. El propietario del inmueble desaparece de la escena
no es el responsable ante el fisco. Y como los bancos siempre pagan, pues el catastro municipal no va a tener ningún problema. Los problemas se van a presentar cuando un banco quiebra, pero eso ya es otra historia. Bueno, entonces acabamos de ver la clasificación doctrinaria del sujeto pasivo: contribuyente, responsable solidario y sustituto. Otro elemento de la relación jurídico-tributaria es el elemento temporal. Este elemento lo que nos dice es el tiempo, señala el tiempo en la ley en que el impuesto se debe de pagar. O sea, como toda obligación hay un plazo para cumplirse. La ley que crea el impuesto tiene que decirlo. Por ejemplo, acaba de vencer el pago del impuesto de circulación de vehículos. ¿Por qué? Porque la ley de este impuesto dice que el plazo para pagarlo es hasta el 31 de julio. Y les cuento que antes era solo 3 meses. Después que le pedían al Congreso que ampliara el plazo un mes más, 4 meses. Después otro que ampliaran más el plazo, 5 meses. Y así llegó un momento en que el Congreso daba ampliaciones y ampliaciones todos los años. Era una cuestión bien incierta para la administración tributaria. Entonces, un acuerdo fue, no, si van a ampliar el plazo, mejor amplíenlo de una vez, para que Finanzas también sepa en qué momento va a contar con más recursos derivados de este impuesto. Y digo esto porque nosotros los guatemaltecos no somos tan responsables en el pago de los impuestos. Llega enero y unos que otros cuantos son los que pagan el impuesto. Y así se va enero, febrero, marzo. Y ya la mayoría empieza en mayo, junio y los últimos, en julio. Si le pidieran un nuevo plazo, les apuesto que ya empiezan a pagar hasta en agosto. Hay otros elementos temporales en otras leyes, como la del IUCI, que el pago, el elemento temporal es el pago en el mes siguiente al vencimiento de cada trimestre. Y eso lo leyeron ustedes en el artículo 21 del IUCI. El mes siguiente, en abril, en julio, en octubre y en enero del año siguiente. O sea, al mes siguiente del vencimiento de cada trimestre. El IVA. Los contribuyentes del IVA lo pagan al mes siguiente de vencido el anterior. O sea, 31 de julio cayó domingo. ¿Cuál es el plazo para pagarse el IVA? Todo el mes de agosto. Termina agosto, todo el mes de septiembre. Y así sucesivamente. Ese es el elemento temporal. Mientras que el impuesto sobre la renta, ese tiene varios regímenes, pero les menciono el de los profesionales, donde estamos la mayoría, el régimen simplificado. Terminando cada mes, la ley dice que lo debe pagar entre los 10 días hábiles siguientes. Yo tomo mis facturas, las sumo, le elimino el IVA y entonces aplico la tasa impositiva y lo pago mediante declaraguate o Bancasat. Pero son 10 días hábiles. O sea, eso es lo normal. Por eso más adelante me van a oír hablar del pago normal y el pago anormal. Normal es cuando se paga dentro del tiempo del elemento temporal que señala cada ley, mientras que anormal es después de ese elemento temporal. ¿Por qué es anormal? Porque ya paga multas, paga intereses.
o incluso se puede llegar a todo un litigio. En el caso del YUSI, pues ya expliqué que es el mes siguiente después de cada trimestre. Bueno, yo creo que con esos ejemplos tienen ustedes claro ya cuál es el elemento temporal. Veamos el elemento cuantitativo. El elemento cuantitativo, dice la doctrina de Flores Zavala, es aquel elemento que se expresa en forma material. Y por eso se dice que es el aspecto material del hecho generador, que es el que nos permite fijar el monto del impuesto. ¿Cómo así el aspecto material? Bueno, pues si hablamos del IVA, es el precio de las cosas. O sea, se manifiesta a través de los precios, al igual que el impuesto del timbre en los contratos de bienes inmuebles, de compraventa de bienes inmuebles. En el caso de la aplicación de la ley del impuesto específico de distribución del cemento, que es el decreto que es el que se cobra en atención a los kilogramos. O sea, por cada bolsa de 42.5 kilogramos, los distribuidores de este producto tienen que pagar impuesto. Aquí estamos hablando de peso. También pudiera ser por libra. Pero aquí no tenemos impuestos que tengan que ver con libra, solo por este que es el de kilogramos. Si hablamos de volumen, pues los litros. Este impuesto, este elemento, volumen, este aspecto material, lo encontramos reflejado en la ley del impuesto específico sobre distribución de bebidas alcohólicas. Tiene ahí tres nombres más, pero lo conocemos como impuesto específico de distribución de bebidas alcohólicas. Entonces, según este decreto que nos dio, es la distribución atendiendo a los litros. Igual cuando se habla de las bebidas, de la distribución de bebidas carbonatadas, las gaseosas, los jugos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos materiales más comunes que encontramos? El peso, el precio, el volumen. Y si nosotros analizamos el otro elemento, la tasa impositiva. Si analizamos la tasa impositiva, pues nos vamos a encontrar, porque al hablar de este elemento nos estamos refiriendo a los porcentajes que se señalan en la ley y que se deben aplicar al elemento material del hecho generador, o sea, al elemento cuantitativo. Pero además de los porcentajes, también se fijan parámetros que se utilizan para determinar el monto de la obligación tributaria. Por ejemplo, en la ley del YUSI ahí encuentran ustedes parámetros y tasas impositivas. Parámetros de 2.000 a 20.000, dice. Un 2 por millar, la tasa impositiva, y lo anterior es el parámetro. De 70.000 para arriba, ese es el parámetro. Y la tasa impositiva va a ser el 9 por millar. O sea, el elemento cuantitativo y el elemento impositivo o tasa impositiva van de la mano para poder establecer o para poder fijar el monto del impuesto a pagar. No puede darse el monto de un impuesto si no existen estos dos elementos básicos dentro de la relación jurídico-tributaria para dar el monto.
el caso del IVA va a ser el 12%. En el caso del impuesto sobre la renta, dependiendo del régimen, si es el régimen de simplificado, que es el que le digo que está la mayoría de profesionales, pues ahí tenemos que si sus ingresos son hasta 30,000, pagan un 5%. El elemento cuantitativo son los 30,000, el 5% es la tasa impositiva. Pero si sus ingresos son mayores de 30,001 hacia adelante, entonces dice la ley que usted debe pagar 1,500 de base. Y la pregunta es, ¿de dónde salen esos 1,500? Multiplique 5 por 30,000 y da los 1,500 de la base. Y el excedente de 30,000 paga el 7%. O sea, ese excedente se lo suma a la base. Y ese es el monto del impuesto. Igual es para los trabajadores en relación de dependencia. Aparte es el otro régimen donde hay deducibles. Pues no vamos a hablar mucho de eso porque si no los voy a confundir. Ya con estos ejemplos que les di de tasas impositivas, elementos impositivos y cómo se aplican al elemento cuantitativo, o sea, a la parte material del hecho generador, para poder establecer el monto de un impuesto, pues yo creo que ya lo tienen claro. Veamos ahora el elemento finalista. ¿Para qué es que se crea un impuesto? El impuesto se crea para generar recursos al Estado. O sea, la finalidad de la creación de los impuestos es de naturaleza económica. Tiene un carácter económico. Porque se pretende quitarle una parte a la economía de los particulares para dársela al Estado. Y entonces estamos desapoderando de riqueza al particular para trasladársela al Estado y que ésta pueda cumplir con sus fines, decíamos, servicios públicos para satisfacer necesidades sociales. Entonces, cada impuesto que se crea tiene un elemento finalista, o sea, donde quiere incidir para generar. O sea, tiene un elemento finalista que es donde está la riqueza que pretende gravar. Y entre los más comunes elementos finalistas están el capital, la renta, el patrimonio, los contratos, los actos. Cuando hablamos del capital, seguimos hablando del trabajador que su salario es el que le sirve para subsistir. Este hombre no tiene capital, tiene ingresos que le permiten subsistir. Pero si hablamos de aquella persona que tiene dos sociedades, que con su hijo son los únicos socios, todos le generan ganancias, tienen inmuebles, tienen vehículos, tienen bonos, porque no quieren comprar más inmuebles, tienen bonos con el Estado, tienen cuentas de ahorro por cualquier emergencia. Ahí estamos hablando de capital. Y entonces es necesario diferenciar lo que es la ganancia y lo que es el capital. Porque la ganancia es la renta que están produciendo todas las empresas. Y la renta está grabada con el impuesto sobre la renta. Entonces no pudiera ir grabado dos veces. Pero si la ganancia fueran de 500,000 quetzales, por decir una cifra, y ya no quieren comprar más, que se les está complicando mucho la vida, entonces deciden adquirir bonos en el Banco de Guatemala por 200,000 quetzales.
y depositar en un banco, en una cuenta de ahorro, 300,000. Eso les va a generar intereses. Eso ya es capital, lo que tienen depositado. Entonces se creó una ley en nuestro país que se llama Ley del Impuesto sobre Productos Financieros, Decreto 2695. Entonces el banco tiene la obligación de descontar este impuesto en esas cuentas de ahorro. El Banco de Guatemala, cuando paga el capital y los intereses, tiene la obligación de descontar ese impuesto y trasladarlo a la administración tributaria en ambos casos. La renta, dijimos el impuesto sobre la renta. El patrimonio son los inmuebles, los vehículos, por ejemplo. Hay una ley del IUCI que grava la tenencia de los bienes inmuebles. Hay un impuesto de circulación de vehículos que grava la tenencia de bienes muebles, vehículos. Los contratos están grabados. Si no está en el IVA, está en el timbre. O sea, esas dos leyes graban los contratos. Ya lo van a leer ustedes. Y los actos, que los van a encontrar en los 3 primeros artículos de la ley del timbre. ¿Sí? Como ejemplo. Entonces ahí tienen ustedes elementos finalistas del capital, la renta, el patrimonio, los contratos, los actos, y tienen los ejemplos de las leyes que existen en Guatemala, que tienen precisamente ese elemento finalista que yo les acabo de mencionar. Nos queda para la próxima clase el hecho generador. ¿Sí? Pero hoy quiero, así como habíamos quedado, darle las respuestas de la ley del IUCI. Después de la clase, les ofrecí a los compañeros también de la otra sección, les voy a mandar el impuesto del timbre. El favor que les quiero pedir es que traten de desarrollarlo. Si no, pues la totalidad, por lo menos la mitad. ¿Sí? Para que podamos resolverlo. Si hay tiempo, yo lo quiero resolver de una vez el miércoles, después de explicar el hecho generador. Yo hablé a la facultad con las autoridades, con una de las autoridades de allá, y me contaron que habían corrido la fecha de los primeros parciales. O sea, todavía nos queda este miércoles y el otro miércoles. Entonces este miércoles quiero explicar el hecho generador y quiero explicar el laboratorio del timbre, para dejar para el próximo miércoles solo la ley del IVA, que es un poquito, no complicada, pero que sí lleva más tiempo para poder explicarla despacio, ya que tenemos tiempo. Así que se hace la campaña de contestar ese impuesto, ese laboratorio del impuesto del timbre. No es cosa del otro mundo, es solo que sepan usar la calculadora y que ya hayan leído la ley tal y como se los pedí que lo hicieran el fin de semana. Bueno, el laboratorio humano. Les dije que la ley del impuesto es antigua, es del 98, pero está toda desordenada. Empieza dando el periodo fiscal que graba. En lugar de señalar el hecho generador, los sujetos, no, habla del periodo fiscal y el destino de los fondos. Ni siquiera ha hablado de cómo determinar el monto del impuesto y ya se está refiriendo al destino. Lo que llama la atención del destino es que las municipalidades, dice en la literal D, van a recibir el 100% del impuesto hasta que tengan o manifieste que tienen la posibilidad, capacidad técnica de administrarlo. Y ya muchas municipalidades lo tienen. Y entonces el DICABI les trasladó la base de datos para que siguieran con el cobro. Hay varias municipalidades que pidieron que se los trasladara
Y definitivamente el ICABI no fiscalizó y solo le trasladaron la base de datos y no están cobrando el impuesto. Hay algunas municipalidades donde se han ido a entregar los avisos de compraventa porque en esa jurisdicción están los inmuebles, y cuando uno pregunta por la oficina del catastro municipal les dicen que no hay. Los que vengo a dejar un aviso, no, eso los recibe el secretario. El secretario lo recibe con mucho gusto, le pone el sello, fecha y se lo devuelve. ¿Qué hace con ese aviso? Guardarlo. ¿Por qué? Porque no hay un departamento catastral. Como consecuencia no están cobrando el IUS, ni ellos ni el ICABI. Y hay un mínimo número de municipalidades que todavía no ha pedido que se le traslade, porque no se sienten con la capacidad. Entonces, por ley, según este artículo 2, el ICABI es el que lo tienen que seguir cobrando. Luego viene el objeto, que viene a ser como el hecho generador en esta ley. ¿Quiénes deben pagarlo y en qué momento? No quiénes, sino cuándo se debe de pagar. O sea, aquí da la hipótesis. Y dice, después en el artículo 4, nos da el elemento cuantitativo. O sea, la base material, el elemento material del hecho generador. El valor del terreno es. El valor más las construcciones, instalaciones, los cultivos, etc. Y sin tener nada que ver, incluye después la actualización del valor fiscal. Y se pone a hablar de los autoavalúos o de los avalúos. Cuando esto debió ir más al final. Y entonces ya en el capítulo 3 ya empieza a hablar de lo importante que debió haber incluido al principio. Los sujetos de los impuestos. ¿Quiénes son los responsables solidarios? Habla de la tasa impositiva, del 2, 6, 9 por millar. Como siempre les he dicho, hay exenciones. Siempre hay un capítulo de exenciones. Encontramos después cómo es que se maneja, en el título 2, cómo es que se maneja el monto, cómo es que se maneja lo de los avalúos. Y hasta aquí, en el capítulo, que está en el artículo 20, capítulo 2, y habla de la determinación del impuesto, de la liquidación y pago del impuesto. Y aquí hay unos artículos que vamos a explicar conforme al laboratorio. Y por último tiene la parte procesal, diría yo, que también tiene que ver con el laboratorio y algunas de las sanciones que por su especialidad están en esta ley y no en el Código Tributario. Estas sanciones que están aquí son independientes de las del Código Tributario. Bien. El primer caso es una notificación a un administrador de la mortuoria. ¿Puede el catastro notificarle a un administrador de la mortuoria? Pues sí. La respuesta es sí, artículo 9. 9, numeral 1. Los representantes de las mortuales. En el caso 2, se les pregunta cuánto paga de impuesto una propiedad que tiene un valor de mercado y un valor con que se escrituró. Quiero que entiendan que el valor de mercado es un valor personal del propietario del inmueble. Muchos hasta lo ligan con una cuestión sentimental. Aquí vivió todos mis antepasados. Y si lo vendo va a ser en un valor, una cantidad realmente alta, que no me quiero deshacer de él. Para él ese es su valor de mercado. Pero un valor de mercado real
solo lo da un valuador. Hay tres clases de avalúos: el avalúo comercial, el avalúo bancario y el avalúo fiscal. El comercial es donde ya tiene incluida toda la plusvalía que pueda tener el inmueble. El avalúo bancario tiene un 60 a 70% del valor comercial, porque los bancos van a otorgar un crédito no en base al valor comercial, sino un valor más bajo, para que quede una cantidad flotante, por si en dado caso tienen que ejecutar. Y el valor fiscal, que es el más bajo. Hay un manual el último que yo me recuerdo que vi que existía, es el que se identificaba como Acuerdo Municipal 26-2007. Y ahí estaban todas las normas de evaluación. Entonces aquí la respuesta es que ustedes tienen que tomar el valor de la escritura, porque ese fue el valor que yo reporté como notario al catastro municipal. Y entonces le preguntan, ¿cuánto paga por trimestre? Bueno, les voy a decir una vez cómo es que se hace la operación. Primero, veo que tiene 175,000, ese es el valor inscrito. 175 está en el parámetro de 70,000 en adelante. Entonces lo que se le aplica es la tasa del 9 por millar. Y entonces multiplico 175,000 por 9. Pero como es por millar, el resultado de esa multiplicación lo divido entre 1000. El valor que me da de esa división es el valor a pagar anual. Pero como el impuesto se paga por trimestre, ese valor anual lo divido dentro de 4 trimestres que tiene el año. Y el resultado que me da por trimestre son 393,65. 393,65. Y me baso en el artículo 11 y el 21. Usted es un usufructuario de una finca del Estado. Como usufructuario debe pagar impuesto. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto? El artículo 8. Al final dice usufructuarios de bienes del Estado. Entonces, sí paga. En su caso, ¿cuánto? ¿Cuánto anual o cuánto trimestral? Yo en el examen no les voy a poner así, ¿cuánto paga? Porque me va a costar mucho calificar. Yo soy concreto, como en el caso del número 2. ¿Cuánto paga por trimestre? ¿Cuánto paga por año? Por el año. Ustedes aquí tuvieron que haberme contestado los dos. Y entonces tuvieron que hacer la misma operación. Multiplicar los 86,050 por la última tasa, que es el 9 por millar, y la divido entre 1000 el resultado, y entonces me da anual 774,45, 774,45, y por trimestre 193,61. La base legal, el artículo 8, el 11 y el 21. Luego tenemos el caso número 5. Y ustedes se preguntaron, ¿será que el licenciado no se equivocó al hacer las preguntas? ¿Por qué segundo, tercero y cuarto se paga lo mismo? No me equivoqué. Es precisamente para ver si entendieron un artículo de la ley. Fíjense, el
El artículo 23 dice: cualquier cambio en el valor inscrito de un inmueble o la inscripción de uno nuevo sufre efectos a partir del trimestre siguiente. O sea, cuando hay modificación es a partir del pago, la tasa impositiva, a partir del artículo siguiente. Resulta que hoy compró un inmueble, hoy, por 75,000 y pico. Y estamos en agosto. Y este inmueble tenía inscrito el valor de 45,000 y pico. Entonces, cuando le dicen, ¿cuánto pagó por el segundo trimestre? Pues ustedes tienen que aplicar la tasa impositiva sobre 45,000, que es el 6 por mil, porque era el valor que tenía inscrito en ese momento. Y si hacen la operación que les dije, entonces les va a dar 68,84 el valor del trimestre. ¿Y cuánto paga por el tercero? El tercero es este que estamos ahorita, julio, agosto y septiembre. Yo estoy dando mi aviso de la compraventa, es cierto. Y el trimestre vence hasta septiembre. Pero la ley es clara cuando dice que va a pagar el mismo valor inscrito en ese trimestre y será hasta el siguiente trimestre que se va a cobrar en base a la nueva cantidad de dinero, que ya fue, con la cantidad que fue modificado. Y por eso es que ven ustedes que el tercero, aun cuando se hizo la compra-venta dentro del tercer trimestre, va a pagar igual 68,84. Ahora bien, el cuarto trimestre, octubre, noviembre y diciembre, ahí sí ya empezó un trimestre con el valor nuevo. Entonces en enero tendrán que pagar ya 170,28. Y la base legal es el artículo 11, 21 y 23. Artículo 11, 21 y 23. El caso siguiente dice que el gerente del Empagua pregunta si se paga IUCI por los pozos de agua que están allá en la avenida San Juan, en la calzada San Juan, como 1 kilómetro arriba de donde está el hospital del IX. Y que el valor del mercado de esos pozos de tratamiento de agua que hay ahí, dice que están valorados en 5 millones del inmueble. Entonces ustedes dice, bueno, pero Empagua, ¿qué es Empagua? Y como no saben qué es Empagua, piensan que es privada, entonces hacen el cálculo. Y no leyeron bien las exenciones, donde dice en el artículo 1, el Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, y las municipalidades. Pero Empagua no es municipalidad, pero Empagua sí es una empresa de la municipalidad de Guatemala. Entonces, la respuesta es: ¿cuánto paga de impuestos? Nada, está exento. Artículo 12, numeral 1. Artículo 12, numeral 1. Y el 7 y 8, que son cuestiones procesales, para obligarlos a ustedes a que leyeran los artículos que les dije, que tienen que ver ya con la parte procesal, que será el capítulo 3 del 25 para adelante. Y si le notifican un avalúo con el que no está de acuerdo, que le estén cobrando con este nuevo valor, pues entonces dice, ¿qué procede a hacer? Pues hay que impugnar. Pero para impugnar hay un plazo, 8 días.
según el artículo 30, literal B y D. B de bueno y D de dedo. ¿Sí? Impugnar en un plazo de 8 días. Si no lo hacen, pues entonces prácticamente están aceptando el avalúo. Dice 8 días siguientes a la notificación del avalúo. En el caso siguiente es que les requieren de pago, pero ustedes ya pagaron. Por eso les dije aquel día que estábamos hablando de esto, los recibos hay que guardarlos. Toda esta documentación que tiene que ver con impuestos hay que guardarlos. Entonces usted no está de acuerdo y quiere oponerse. ¿Y cómo se opone? Impugnando. ¿Y cuánto es el tiempo para impugnar? 20 días siguientes a la fecha de notificación. 20 días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Y la base legal es el artículo 34. Bueno, estas es las respuestas a este laboratorio, que es el más sencillo. Alguien pregunta que si voy a dar material. Sí, esta semana voy a empezarles a dar materiales de estudio. Eso lo pregunta Beverly Rodríguez. Sí, Beverly, ya les vamos a empezar a mandar el material. Voy a mandar ahorita, después de la clase, el laboratorio del timbre. La otra, más o menos el jueves, voy a mandar el laboratorio del IVA. Y solo nos queda la clase de este miércoles y del otro miércoles, para que ya entremos a la época de los exámenes. Así que espero estar mejor de la garganta para la otra clase, por si no me escucharon bien o con ronroneo, pero vamos a tratar de estar bien. Que pasen buena noche. Gusto de saludarlos.